O sea, ya vimos, bueno, estábamos en integrales de contorno, ¿no? Entonces, pues lo primero que hicimos fue definir la integral de contorno, pues como una integral de línea, como una integral de línea en un camino en R2, porque pues al fin y al cabo R2 y los complejos son lo mismo, entre comillas. Entonces, pues bueno, lo definimos como una integral de línea entre dos puntos, calculamos la integral parametrizando el camino y entonces pues llegamos a la conclusión que si tenemos una función que es analítica y que el dominio es simplemente conexo, ¿qué quiere decir que sea simplemente conexo? Quiere decir que no existe singularidades de la función dentro del dominio. ¿Listo? Entonces, pues, bueno, entonces existe una integral y si existe la integral indefinida, pues entonces podemos construir la integral o podemos calcular la integral del punto z1 al punto z2 pues de la misma manera que lo hemos hecho toda la vida, o sea, calculando una antiderivada y pues f en la antiderivada, pues la antiderivada del punto final menos el punto inicial y pues ahí se tiene el valor de la función. ¿Listo? ¿Qué más se vio? ¿Qué más se vio? Pues se vio esto. Bueno, esto es fácil de extraerlo, que si yo tengo una función que no tiene singularidades, es decir, que es una función que es analítica, pues entonces la integral cerrada me debe dar cero. ¿Sí? Y, perdón. Y si tenemos una función, por lo menos como 1 sobre z, que tiene una singularidad, y construimos un contorno alrededor de esa singularidad, pues se obtiene que, bueno, pues podemos, al hacer un contorno alrededor de esa singularidad, pues se obtiene que ese contorno, si la rodeamos, pues eso me da 2pi por i. Pero eso ocurre con 1 sobre z. ¿Qué pasa con las otras funciones? Entonces, pues para ver qué pasa con las otras funciones, pues entonces tenemos el siguiente. Bueno, primero vamos a ver un teorema que resume esto de que la integral cerrada cuando la función es continua da cero. Y después pues vamos a ver los dos teoremas que nos interesan. Teorema integral de Cauchy y teorema, pues no creo que alcancemos a ver teorema del residuo, la verdad. Pues la idea sería verlo, pero no sé. No creo que alcancemos. Listo, entonces, bueno. El primer teorema, pues es ese, ¿no? Que pues no es difícil de entender. No es difícil de entender y pues es lo siguiente, ¿no? Entonces, teorema. El primero es, pues bueno, si tenemos una función analítica, si f de z es una función analítica, si f de z es una función analítica con derivada continua, con derivada f' de z continua, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, continúa en todos los puntos dentro de la curva. Entonces, si C es una curva cerrada y simple, pues entonces se obtiene que la integral cerrada sobre esa curva C cerrada y simple de f de z de z, pues me da 0. ¿Listo? ¿Qué pasa? Pues bueno, pues era lo que ya habíamos visto, ¿no? Pero además, pues bueno, ya tenemos tres formas de integrar. Digamos, la primera forma de integrar es hacerla por contornos. ¿Listo? Hacerla por contornos, buscarnos un camino que evite las singularidades. ¿Sí? Entonces nos vamos por un camino, evitamos las singularidades y al irnos por ese camino evitando las singularidades, pues lo que nos dé la integral, eso es. La segunda forma de integrar, pues es consiguiéndose una antiderivada de la función. Entonces usted se consigue una antiderivada de la función, evalúan el punto final menos la evaluación en el punto inicial y ya. La tercera forma
Si es una función que es continua, en todos los puntos dentro de un contorno que encierra, o sea, tenemos una curva y esa curva encierra al contorno, o sea, perdón, todos los puntos que encierra esa curva, dentro de esos puntos la función es continua y la derivada de esa función también, pues entonces obtenemos pues que la integral va a ser cero. ¿Por qué? Pues porque va a ser, si es una curva cerrada, pues entonces yo voy a arrancar, voy a salir y a terminar en el mismo lugar. Entonces pues esa integral me da cero. ¿Listo? Y pues ahora viene el teorema cuando tenemos una singularidad. ¿Listo? Y entonces el teorema para cuando tengamos una singularidad se va a llamar el teorema de la integral de Cauchy. Entonces teorema de la integral de Cauchy. Entonces, ¿qué es el teorema de la integral de Cauchy? El teorema de la integral de Cauchy es lo siguiente. Sea f de z una función, sea f de z una función analítica dentro y sobre un contorno C. O sea, una curva C, simple, ¿no? ¿A qué me refiero con curva simple? Curva simple es, bueno, una curva es simple si pasa lo siguiente, ¿no? O sea, si es una curva que es suave, o sea, no hace esto, por ejemplo, esto que está aquí no es una curva suave. Una curva suave es que usted la puede parametrizar y que esa parametrización, cuando usted le calcula la derivada, en términos del parámetro, esa derivada exista. ¿Sí? Por ejemplo, esta que está acá, o sea, esta, pues sea la IT que pues sale de coseno de t más i seno de t. ¿Sí? Esta es una curva suave. ¿Por qué es una curva suave? Porque la derivada de coseno existe y la derivada de seno existe. ¿Sí? Entonces la derivada del camino, o sea, z' de t existe. Y como z' de t existe, pues entonces la curva se va a llamar suave. ¿Listo? A eso es lo que llamamos curva suave. ¿Qué más? Y entonces, pues bueno, que sea suave o simple. Y también que no se intersecte, ¿no? Que no se autointersecte. ¿Qué quiere decir eso? Que no haga esto. Sí, o sea, por ejemplo, este punto que está acá se llama una autointersección. Eso no sirve. ¿Listo? Del departamento. Entonces, ¿qué? Es un contorno simple. ¿Listo? ¿Qué pasa? Pues bueno, si z sub 0 es un punto sobre C, tal que si z sub 0 es un punto en C, sobre C o dentro de C, entonces, miren lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que la integral cerrada sobre la curva C, quitando la singularidad, o sea, yo quito la singularidad, ¿cómo? Ahorita les explico. De z, o sea, aquí z menos z sub 0, o sea, en z sub 0 tengo la singularidad, ¿sí? Tengo la singularidad en z sub 0, pues yo sé que cuando evalúe la integral en z sub 0, esto se va a anular. Entonces, ¿qué pasa? Pues resulta que esta integral, partiendo de lo que se tenía, de lo que se encontró con 1 sobre z, resulta que esto va a ser 2pi por i por f evaluada en ese punto. ¿Sí? O sea, miren, interesante, o sea, no tenemos la función que tiene una singularidad, ya sabemos que tiene la singularidad. ¿Qué pasa? Pues nosotros pasamos por encima de esa singularidad, o sea, la bordeamos de tal manera que no se toma y así podemos calcular la integral simplemente multiplicando 2pi por i por f en ese valor donde está la singularidad. Pero ¿cuál f? La f que está aquí encima. Eso es lo más importante de entender y donde se enredan.
sea, si hacemos una encuesta, la gente se enreda es acá. Acá, en este f de z. Este f de z no es la f que tiene la singularidad, no. Esa f de z es la f que se construye después de hacer la transformación de la singularidad. ¿Sí? Ahorita les explico en un ejemplo, pero lo importante es eso, o sea, lo importante es tener claro que esa f de z no tiene singularidad en z sub 0, se le quita la singularidad. Entonces, como se le quita la singularidad y estamos sobre un contorno que contiene esa singularidad, pues entonces evaluamos f de z en ese punto donde está ese hueco y multiplicamos por 2pi por i. Eso es lo que hay que hacer, no hay que hacer más. O sea, integrar es demasiado fácil, gracias a Cauchy, demasiado fácil. Y si tenemos que eso es un polo de orden m, bueno, un polo de orden n, pues entonces ocurre lo siguiente. Al derivar n veces respecto a z, bajo la integral, se obtiene que la integral cerrada sobre el camino c de f de z sobre z menos z sub 0 a la n más 1 de z, pues va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 2pi por i sobre n factorial por la enésima derivada, o sea, si está la n entre paréntesis, significa la enésima derivada, evaluada en z sub 0. Y miren qué pasa, resulta que si yo tengo un polo de orden 2, por ejemplo, es calcular esta derivada y ya. ¿Preguntas? Bueno, ¿qué pasa teóricamente? Teóricamente lo que está pasando es esto. O sea, yo tengo una integral, yo tengo una singularidad, tengo una función que posee una singularidad, ¿dónde? No sé, en un punto z sub 0. Aquí hay una singularidad. Y entonces yo estoy construyendo una integral sobre un contorno, no necesariamente es un círculo, un contorno en dirección antihoraria, ¿no? Siempre, porque recuerde que aquí la dirección es importante. O sea, yo estoy calculando una integral sobre este contorno C, entonces este es el contorno C, sobre ese contorno C que posee la singularidad. ¿Listo? O sea, yo sé que el contorno posee la singularidad. ¿Qué me está diciendo el teorema de Cauchy? El teorema de Cauchy me está diciendo, bueno, ya sabemos que por dentro hay una singularidad. Entonces, vamos a calcular la integral quitándola. ¿Y cómo la vamos a quitar? Pues mire, la vamos a quitar de la siguiente manera. O sea, tenemos acá la función, tenemos nuestra singularidad, y entonces vamos a construir un contorno. Vamos a construir un contorno que hace lo siguiente. Digamos, viene por acá, pero entonces va a rodear a la singularidad sin tocarla y sigue su camino. ¿Sí me entiende? O sea, acá la singularidad, digamos que va a ser una curva, y ya no se va a ir por lo azul, sino que cuando vea la singularidad se va a darle la vuelta y pasa. Es lo mismo que o sea, usted está evitando el hueco. O sea, usted cuando, sí, o sea, pues vuelvo al ejemplo, ¿no? De la moto. O sea, si usted ve que hay un hueco adelante, usted no se va a meter allá. Bueno, a menos que la moto no sea suya y sea de su peor enemigo, que pues casos pasan, ¿no? O el que le quitó... No, mejor no digo nada. El que... O sea, que sí, que pase por qué. O sea, usted no pasa por encima del hueco. Usted lo esquiva. El teorema de Cauchy hace eso. Esquiva la singularidad. Entonces, al esquivar la singularidad, pues entonces sí está haciendo todo un contorno cerrado, está haciendo todo lo que usted quiere que haga, pero entonces
está teniendo en cuenta quitar el valor donde la integral se le iba a indeterminar, porque la integral se le iba a indeterminar en ese punto z sub 0 de ese contorno. ¿Me entienden más o menos la idea? Sí, profe. Bueno, entonces, ejemplo. Mire que esto es fácil. Ejemplo. Mira que esto es bastante fácil. Vea, y póngale cuidado a esto. O sea, si usted le pone cuidado a esto, usted no va a tener problemas. No le va a tocar irse a ver los 50 videos de YouTube por allá de toda la gente que hace cosas y las hace distinto. Entonces hay conflicto ahí porque entonces usted no entiende porque allá lo hicieron de tal manera, aquí lo hicieron de otra. Entonces póngale cuidado, o sea, póngale cuidado, simplemente póngale cuidado. Ejemplo, calcule la integral, calcule la integral de contorno para f de z igual a z cuadrado sobre z cuadrado menos 1. Espere que me acordé de algo. Hay taller, ¿no? Hay taller y hay que entregarlo la otra semana. No lo he hecho, yo creo que lo voy a enviar el sábado. Entonces envía el sábado para que lo entreguen el viernes. ¿Listo? Pero recuerde que ese taller se debe hacer en Moodle. En Moodle no, en LaTeX. Tuvieron un mes para practicar LaTeX. Bueno, más de un mes porque se les dijo desde que se inició. Entonces tienen los 29 días de octubre más los días de septiembre. Los 30 días de septiembre, o sea, tuvieron 59 días para aprender LaTeX. Bueno, tal vez unos pocos, póngale 50 días para aprender LaTeX. Entonces, ya saben. ¿Taller grupal o individual? Es grupal. ¿Grupitos de cuánto? De 4. Y si son de 4, son de 4, no son de 10, son de 4. ¿Sí? Y si son de 4, no son de 2, son de 4. ¿Listo? Para que no digan, ay, es que me tocó muy difícil, ¿no? Eso es para todos, y todos tienen que aprender. Entonces, pues, ahí tienen para que repartan el trabajo. Entonces vamos a calcular este integral de contorno. De una vez lo digo porque no me olvida. Entonces, pues, de una vez ya me lavo las manos porque ya quedó grabado, entonces ya saben. En LaTeX y se envía el sábado y se entrega el domingo. Entonces vamos a calcular la integral para esta función en sentido antihorario. En sentido antihorario. Cuando estén leyendo los libros, eso se dice counterwise o anti-counterwise. Entonces, esto es manecillas, o sea, en sentido horario, y esto es sentido, pues, antihorario. ¿Listo? Para cuando estén en los libros, ¿no? En los libros dice así o así. Entonces es en sentido antihorario, o sea que vamos hacia allá. En sentido antihorario, en la curva dada por el círculo módulo de z más 1 igual a 1. Entonces, póngale cuidado a esto. Eso es extremadamente fácil. Pero, como es fácil, pues entonces hay que, esto es fácil si usted pone cuidado. Mire, usted tiene su plan. ¿Listo? Tiene su plan. Entonces, usted construye la curva z más 1 igual a 1. Entonces, esta curva que está acá es un círculo que tiene radio 1 y está centrado en menos 1. ¿Listo?
Círculo de radio 1 centrado en menos 1. Venga, que esto me quedó corrido, venga y lo vuelvo a hacer. Vea. Círculo de radio 1 centrado en menos 1. Entonces, círculo de radio 1 centrado en menos 1. Entonces, pues si es un círculo de radio 1, pues venga, entonces voy a tomar dos cuadritos acá mejor. Entonces, aquí pongo menos 1. Entonces, aquí está el punto, aquí está el otro punto, aquí está el otro punto, aquí está el otro punto. Y entonces diseñamos el círculo. Entonces, bueno, es un círculo que pasa por acá, luego pasa por acá, luego pasa por acá, luego pasa por acá, luego pasa por acá. ¡Ay! Mire, esa belleza círculo. Círculo de radio 1. Círculo de radio 1. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? ¿Quiénes son las singularidades de la función? Entonces usted se va a la función. Si la función fuera f de z igual a z al cuadrado, suponga que este z cuadrado menos 1 no está, ¿cuánto me da la integral? Quite esto. ¿Cuánto me da la integral si solo estuviera z cuadrado? Si solo fuera eso que encerré en azul. ¿Cuánto? Z a la 3. Z al cubo sobre 3. No. Bueno, sí, pero es más largo el camino. ¿Cuánto da esa integral? ¿Z cuadrado qué es? ¿Es una función qué? ¿Continua o no es continua? Una función Bueno, más que continua, es que compleja. todas las funciones son complejas en este curso. Es analítica en todo el plano. Como es analítica en todo el plano, ¿qué pasa? Si yo hago una integral cerrada de una función analítica, ¿cuánto me da? Cero. 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 Eso no se le puede olvidar. Cero. ¿Listo? Vea, y lo dije hace 5 minutos. Ojo. Ojo. Esos son del tipo de preguntas que uno pone y después dicen que uno es cascarero, pero uno no es cascarero. Uno es ¿qué? O sea, uno pues normal hace preguntas. ¿Listo? Entonces, z al cuadrado menos 1 igual a 0, ¿no? Entonces vamos a buscar las singularidades de esta función. Entonces, ¿dónde están las singularidades? Pues por z cuadrado no están y por z menos 1 solo no están. El problema de esta función es que z al cuadrado menos 1 sea igual a 0. ¿Es claro eso? O sea, ahí es donde están las singularidades. ¿Sí? ¿Sí o no? Profe, en ese caso la singularidad no sería 1. Y menos 1. Porque son 2, porque es una función cuadrática. Entonces eso quiere decir que z cuadrado es igual a 1, lo cual implica que z es 1 o z es menos 1. Entonces estas son ¿qué? Son las singularidades. ¿Listo? Estas son las singularidades. Bueno, además hay otra cosa. Resulta que pues estas singularidades son polos. ¿Sí es claro que son polos o no? Bueno, si no recuerda que es un polo, pues un polo es z cuadrado sobre z menos 1 por z más 1. Entonces resulta que estos son polos de grado 1, o sea, polos simples. ¿Sí? Cuando es un polo es de orden 1, es polo simple. Pero entonces, observe lo siguiente. Mira el contorno. O sea, usted mira el contorno. ¿Cuáles de las singularidades están dentro del contorno? Menos 1. Menos 1. Menos 1. ¿Listo? Menos 1 está dentro del contorno.
¿1 está dentro del contorno? No. 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 No me interesa lo que pase con ese 1. A mí ese 1 desaparece de mi vista. O sea, a mí no me interesa. Ese 1 puede decir hasta misa, pero como yo no lo he encerrado, entonces no me interesa. Ya, allá puede pasar lo que pueda pasar, ¿sí? A mí me interesa el -1. ¿Y qué voy a hacer entonces? Pues mire lo que dice el teorema de Cauchy. El teorema de Cauchy dice, ponga el lugar donde tiene la singularidad y reescriba reescribe una función f de z de tal manera que quite esa singularidad. Pues mire que es demasiado fácil quitar esta singularidad. ¿Por qué? Porque vea que, bueno, yo sé que esto que está acá es igual a 0 cuando z más 1 es igual a 0, ¿cierto? Que es la singularidad que yo estoy mirando. Entonces, yo voy a escribir esto, mire, de la siguiente manera, facilito. Z cuadrado dividido sobre z menos 1 dividido sobre z más 1. ¿Listo? Hago una ley de la oreja al revés. Hago una ley de extremos y medios al revés. No agrupo, sino que desagrupo. ¿Es claro lo que acabo de hacer o no? No, profe, porque ahí dividió por z más 1. Mire, lo que hice fue reescribir esto que está acá. Esto que está acá lo reescribí, ¿sí? O sea, esto es lo mismo que esto que está acá. ¿Por qué? Donde este es el denominador, ¿sí? O sea, esto es un solo término. Este z cuadrado sobre z menos 1 es un solo término. ¿Listo? Pero mire que si yo, este z cuadrado sobre z menos 1 es el numerador, ¿sí? O sea, este es el numerador, y este es el denominador. O sea, dejo como denominador de la función la reescribo para que en el denominador solo me quede el valor donde tengo la singularidad. ¿Me entiende? Sí, profe. Y esta que está acá es mi famosa f de z. Esa es mi f de z. Y esa f de z pues tiene la garantía, usted tiene la garantía de que esa f de z que construyó ahí, en esa f de z pues no se va a anular la función. Porque cuando usted ponga ahí -1, pues eso le va a dar, eso le va a dar -1/2. Sí, no se le indetermina. ¿Listo? Entonces lo único que usted tiene que hacer es reescribir la función de manera que no se indetermine. Y ya, eso es toda la integral. No importa qué tan grande sea el círculo, no importa qué tan pequeño sea, a mí lo que me interesa es, para poder integrar, es mirar el contorno, mirar si ese contorno contiene o no una singularidad. Si contiene una singularidad, reescribo la función así. Si no contiene una singularidad, ya sé que es 0. ¿Listo? Y entonces, pues voy a reescribir esta función como la integral cerrada sobre c, donde c ¿quién es? Pues c es el módulo de z más 1 igual a 1. ¿De quién? Pues reescribo esto. Z cuadrado sobre z menos 1 dividido entre z más 1. Entonces, ya sé que eso me da 2pi por i que multiplica a f de z. Este es f de z, o sea, entonces esto es z cuadrado sobre z menos 1 evaluado en el punto z igual a menos 1, que es donde tengo la singularidad. Entonces esa integral me da 2pi por i que multiplica a menos 1 al cuadrado sobre menos 1 menos 1, y esto es lo mismo que 2pi por i que multiplica a menos 1/2, y esto es entonces menos pi por i. ¿Claro está ahí? ¿O no?
Profe, ¿me puede volver a repetir todo lo que tenga que ver con la parte de la integral cerrada? Que es que no sé qué hizo como tal, no la entendí. Bueno, vuelvo desde cero, vuelvo desde cero. Volvemos a reiniciar a las 11, a la 1:15. Entonces, bueno, no, hasta la 1:15 no, hasta acá. Mire, ¿qué dice el teorema de la integral de Cauchy? El teorema de la integral de Cauchy dice lo siguiente. Necesito una función que sea analítica sobre un contorno, ¿sí? Pero resulta que tengo funciones pues donde hay singularidades, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Qué dice el teorema de Cauchy? El teorema de Cauchy dice, pase por un lado de la singularidad. Para pasar por un lado de la singularidad, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Bueno, si quieren, de pronto, para que no se confundan con el nombre, entonces no le pongan a esta F, sino póngale G. No pasa nada, póngale esa G. ¿Listo? Entonces me dice, calcula el integral de contorno para esta función que está acá. ¿Listo? Sobre el contorno z más 1 igual a 1. Voy a poner otro color para vean todo lo que estoy reescribiendo. Lo primero que tengo que mirar en la función es dónde hay singularidades. ¿Listo? O sea, yo reviso dónde hay singularidades. Entonces, le pregunto, ¿esta función dónde tiene singularidades? ¿Dónde? En 1 y menos 1. En 1 y menos 1. ¿Por qué en 1 y menos 1? Que se hace 0. ¿Quién se hace 0? El denominador. El denominador. Denominador. Listo, entonces, donde el denominador se haga 0, ahí hay singularidades. Listo. Entonces, yo ya sé que las singularidades son 1 y menos 1. Bueno, ahí vamos, llevamos la mitad del ejercicio. Lo otro que vamos a mirar es lo siguiente. Bueno, esto de sentido horario o de sentido antihorario, lo único que va a hacer es cambiar el signo. Pero ahorita hacemos una en horario, para que me entienda eso. O sea, puede, digamos, por el momento puede desentenderse de lo de horario o antihorario. ¿Listo? Lo que nos interesa es la curva que nos dan. Entonces, la curva que nos dan es esta que está acá. Que el módulo de z más 1 debe ser igual a 1. Entonces, esto es un círculo de radio 1 que está centrado en menos 1. ¿Listo? Usted lo puede dejar así, o a z lo puede escribir como x más y hacer todo el despeje, no pasa nada. Pero de todas maneras, o sea, usted siempre que le escriban módulo de z más a igual a r, pues entonces usted sabe que es un círculo, o bueno, mejor con menos, z menos a igual a r, esto es un círculo de radio r centrado en, bueno, en a, 0, ¿no? Porque este a es un número complejo, ¿no? O sea, centrado en a, pero a visto como complejo. ¿Sí? O sea, aquí le pueden poner z menos 1 más 3i, ¿sí? Entonces, pues usted tiene que cuadrar ahí el menos, pero entonces sabe que es un círculo de radio r centrado en este punto que le digan, ¿listo? Eso lo vimos por allá al principio de números complejos. Bueno, ¿qué pasa? Pasa que ya sabemos que el módulo de z más 1 es igual a 1, o sea que tenemos un círculo de radio 1 centrado en 1, en menos 1. Entonces listo, pintamos nuestro círculo de radio 1 centrado en menos 1. Ya tenemos las dos cosas que hay que mirar. La primera es las singularidades, que sé que son 1 y menos 1, y el círculo. ¿Listo? ¿Cuál de las singularidades está encerrada por el círculo? menos 1. Menos 1. Entonces de ahí en adelante yo solo me preocupo por menos 1. A mí lo que pase con 1 no me importa. A mí me importa lo que pase es con menos 1. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí o no?
Profe, una pregunta. Pregunte. Para el caso de que, por ejemplo, el círculo, o sea, me estén dando más o menos la misma función, Ujú. pero en este caso el círculo vaya esté centrado en 0 hasta 2 y menos 2. ¿Qué pasa? O sea, ¿tomamos las dos singularidades o cómo se le haría ahí? Ahí toca tomar las dos singularidades y toca calcular las dos integrales y sumarlas. Ya vamos a hacer un ejemplo así. Ya ahorita, el siguiente ejemplo es ese. Pero entonces hay que entenderlo con uno para entenderlo con dos. ¿Listo? Pero sí, o sea, uno hace eso. Uno hace eso. Si el círculo contiene 2, 3, 4, 5, 20 singularidades, pues entonces se calcula la integral para cada una y se suma el valor de todas esas integrales. ¿Listo? Bueno, entonces, póngale cuidado a lo que pasa. Póngale cuidado a lo que pasa. Observe que esta es mi función. Sí, o sea, después de que yo despeje esto, o sea, de todas maneras, si yo tengo, por ejemplo, z cuadrado más 1, la dejo en el valor complejo. ¿Listo? Factorizo esto. Entonces, reescribo la función z al cuadrado, z cuadrado sobre z cuadrado menos 1, la reescribo como z cuadrado sobre z menos 1 por z más 1. ¿Y qué hago? Pongo en el numerador, pongo z cuadrado dividido entre z menos 1, ese va a ser mi numerador, y en el denominador voy a dejar la singularidad, o sea, voy a dejar lo que me anula. ¿Me entiende eso? Sí, señor. Listo. Profe, ¿siempre va a tocar esto factorizar o Siempre. hay algún otro No, proceso? siempre hay que factorizar. A menos que lo haga por residuos. Pero de todas maneras, si lo hace por residuo, le toca factorizar porque para poder calcular el residuo, le toca calcular el límite y le toca factorizar. Entonces hay que O saber sea, la factorizar. fácil, pero entonces la fácil siempre hace factorizar, Sí, por decirlo así. es que toca. O sea, Listo, no hay de profe. otra. ¿Listo? O bueno, sí hay de otra, poniéndolo en Wolfram, pero no. La idea es aprender a hacerlo. ¿Qué pasa? Bueno, entonces, mi f de z, el f de z del teorema, este f de z del teorema, va a ser lo que me queda después de dejar aquí abajo la singularidad que me está dando problemas. ¿Listo? Entonces yo reescribo z cuadrado sobre z menos 1 por z más 1, hago una ley de extremos y medios inversa, y entonces acá arriba me queda z cuadrado dividido entre z menos 1. Y esa es mi f de z. Entonces la integral me va a quedar escrita de la siguiente manera. La integral sobre el contorno C, que dijimos que era el círculo de radio 1 centrado en menos 1, es 2pi por i por el f de z evaluado en la singularidad. Como yo sé que la singularidad no me va a anular la función, pues entonces hago la cuenta, entonces me queda 2pi por i que multiplica a esta función evaluada en z igual a menos 1. Hago la cuenta, entonces me queda menos 1 al cuadrado sobre menos 1 menos 1, eso es 2pi por i sobre, eso es 2pi por i por menos 1 medio, y eso es menos pi por i. ¿Claro está ahí? Sí, profe, ahora sí. Bueno, eso espero. Segundo ejemplo. Ahora sí viene el ejemplo que usted quería, con dos singularidades y que el contorno contenga las dos. Entonces, calcule la integral cerrada sobre C. Ah, bueno, pero espere. Antes de eso, antes de otro ejemplo. Nosotros dijimos que era antihorario, ¿no? Entonces, antihorario es en este sentido. Bueno, si nos piden calcular antihorario, este 2pi por i queda en el mismo signo. ¿Listo? Pero si la piden antihoraria, no antihoraria, sino que la piden horaria, si la piden horaria hay que multiplicar por menos.
O sea, el menos 2, bueno, hay que multiplicar por menos el resultado, pues. O sea, este es en sentido antihorario pi por i, y en sentido horario queda pi por i. O sea, menos pi por i en antihorario y en horario queda pi por i. Hay que tener en cuenta también el sentido. ¿Listo? Bueno. Calcule, a ver, integral de c sobre z que divide a z cuadrado más 4z más 3 dz en el contorno definido, por el círculo de centro 1, en el contorno el círculo es de centro 1 y radio 2, espere, de centro menos 1, perdón, y radio 2, ¿sí? Entonces, círculo de centro menos 1 y radio 2. Entonces, bueno, para no perder tiempo haciendo esas gráficas, entonces pues las vamos a hacer aquí en GeoGebra rápidamente. Entonces es un círculo de centro 1 y radio 2. Entonces es esto. ¿Listo? Entonces ese es el contorno y lo que está por dentro del contorno. Aquí propiedades, vamos a poner estilo, sombreado punteado. ¿Sí? O sea, todo lo que está punteado. ¿Listo? Entonces todo eso que está ahí vamos a calcular la integral. ¿Listo? Bueno, entonces ahí vamos a calcular la integral, entonces tengamos en cuenta eso. Uy, no, ese punteado se ve feo, pero bueno. Entonces, vamos a calcularla ahí, ¿listo? ¿Qué vamos a hacer? Lo primero es ver dónde hay las singularidades, entonces. ¿Dónde hay singularidades? Pregunto. El menos 1. ¿Seguro? ¿Por qué? Pues, profe, para el caso de que z sea menos 1, por ejemplo, el 4 me queda menos 4 y el cuadrado me queda 1 más 3 sería 4 y menos 4, pues eso me da 0. Listo. Entonces usted está aplicando una técnica. Esa es una buena técnica para cuando uno no sabe cómo factorizar. Entonces lo que uno hace es mira una raíz y divide. Sí, esto es álgebra, o sea, si usted sabe factorizar no le ponga cuidado a esto. Pero entonces uno hace eso, ¿no? O sea, uno sabe que z, o sea, sabe que menos 1 es raíz. Sí, o sea, menos 1 es raíz, pues significa que esto es 0 en menos 1. Bueno, ya sabemos que menos 1 es singularidad. Entonces usted hace esto, 4z más 3, y lo divide entre z es menos 1, entonces entre z más 1. Y acá en el cociente de la división de polinomios le da el otro factor. ¿Listo? Pero bueno, ya sabemos entonces que menos 1 es raíz. Entonces pues encontremos cuál es el otro factor. Pero es más fácil, o bueno, para mí, hacerlo de la siguiente manera. O sea, yo sé que eso puede escribir como z más 1 ¿por quién? Entonces, necesitamos uno que multiplicado de 3 y sumado de 4, pues más 3. ¿Sí? Que multiplicado de 3 y sumado de 4. 3 positivo. Entonces, para que 3 positivo, pues los dos deben ser positivos o los dos deben ser negativos. Y debe cumplir que pues su suma sea 4. Entonces, pues 3 y 1, 4 y bueno, ahí está. Entonces sabemos que esto debe ser 0, lo cual implica que z igual a menos 1 y z igual a menos 3 son singularidades. ¿Listo? Ya sabemos que son singularidades. Bueno, y ahora vamos a mirar, sabiendo que son singularidades,
pues entonces nos vamos a mirar dónde, si están o no están en la, región. Entonces, bueno, voy a quitar ese punteado, definitivamente. No, pero ninguno. O sea, que entonces, ¿qué pasa? Pues sí, efectivamente, ¿no? O sea, usted tiene aquí -1, ya sabe que está, pero -3 está. ¿Por qué -3 está? Porque está sobre la circunferencia. Entonces, si está sobre la circunferencia o está por dentro, cuenta. ¿Listo? Eso hay que tenerlo claro. O sea, si está sobre la circunferencia o está por dentro, es una singularidad que hay que tener en cuenta. ¿Listo? Señor. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Hay dos formas de hacer esta integral. Hay una forma fácil y una forma difícil. No, mentira, las dos son fáciles. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la primera forma, cuando usted tiene esto, o sea, tiene entonces, ¿cómo es la función? Es z sobre z cuadrado más 4z más 3. Esto que está aquí usted lo puede escribir como z sobre z más 1 por z más 3. ¿Listo? Porque pues ya lo vimos que se puede hacer así. Hay dos maneras de hacerlo. La primera manera es haciendo fracciones parciales. Y la segunda manera es pues con el método que vimos. Digamos como con método anterior. ¿Listo? Así como entre comillas. Bueno, pues ya como ya sabemos hacer la del método anterior, pues entonces la del método anterior y usted suma las integrales. ¿Listo? Eso quiere decir que le va a quedar la integral sobre la curva C de z sobre z cuadrado más 4z más 3. Esta integral le va a quedar la integral, digamos, vamos a llamarla la integral 1. La integral 1 pues también va a ser sobre la curva C, pero entonces esto lo vamos a escribir como z dividido, vamos a hacerla primero cuando z es igual a -1. Entonces le va a quedar aquí z más 3, aquí dividido entre z más 1, más la integral cerrada sobre la curva C. Entonces aquí me va a quedar la otra, entonces me queda z más 1 y aquí me queda dividido entre z más 3. Entonces esta va a ser la segunda. Entonces la primera, yo sé que la primera integral pues me va a quedar 2pi por i por f de que no, bueno, por f que es esta que está aquí, ¿no? Pero entonces la podemos hacer de una vez y entonces eso nos va a quedar 2pi por i que multiplica a z sobre z más 3 evaluada en z igual a -1 más 2pi por i que multiplica a z sobre z más 1 evaluada sobre z más 1, sí, evaluada en z igual a -3. Y entonces pues hacemos la suma, evaluamos y hacemos la suma. Entonces esto me queda 2pi por i que multiplica a -1 medio. Espérenme, aquí me queda -1, aquí me queda -1 más 3, entonces me queda -1 medio. Más 2pi por i, entonces evalúo z igual a -3, entonces me queda -3 sobre -3 más 1, entonces eso es -3 medios. ¿Listo? Me queda -3 medios y entonces pues aquí ese, no, espere, lo estoy haciendo mal. Si es -1, ¿no? Sí, -1.
Entonces aquí me queda menos un medio, acá me queda menos un medio y acá me queda menos 3 medios. Entonces, ¿eso qué me da? Pues eso me da menos pi por i, menos pi por i, menos pi por i, menos 3 por 2, 6, dividido en 2, menos 3 pi por i. Entonces eso es menos 4 pi por i. ¿Claro hasta ahí o no? No sé, tengo como duda. Esto es menos un medio, aquí me queda menos 3 sobre menos... Ah, es que esto es positivo. Esto es positivo, ¿sí? Yo sí decía, claro, porque es que aquí me queda menos 3 más 1, esto es menos 2. Entonces esto es positivo. ¿Sí ven el detalle de los signos? ¿Sí ven el detalle de los signos o no? Entonces aquí me queda es más 3 pi por i y aquí me queda entonces 2 pi por i. ¿Claro lo que hice o no es claro lo que hice? ¿Es claro o no? Profe, no sé si fue preguntar, pero yo no había corregido. ¿Cómo? Que yo no había corregido, no sé si fue mitad. ¿Esto? O sea, ¿qué? Es porque le queda menos 3 sobre menos 2 más 1. Entonces le queda menos 3 sobre menos 2 y eso es 3 positivo, ¿no? 3 pi por i. Entonces por eso le queda 2 pi por i. ¿Listo? Y esa es la forma, una de las formas, ¿no? Esa es una de las formas. La otra se puede hacer usando fracciones parciales. ¿Cómo? Profe, una pregunta. En este caso, cuando a mí no me dicen si es antihorario o horario, lo tomamos como horario, ¿cierto? Ya que pues el resultado me dio positivo. No. Aquí la está tomando antihoraria. Es una muy buena pregunta y siempre lo debe decir, antihoraria. Bueno, listo. No quiere decir que todas las antihorarias dan negativas y todas las horarias dan positivas, no. Eso depende del signo del 2 pi por i. ¿Sí? ¿Y en realidad de qué depende? En realidad ese signo, ¿por qué antihorario da una cosa y horario da una cosa y antihorario da otra? Por esta integral. Porque es que resulta que esta integral dio 2 pi por i, pero porque se tomó antihoraria. ¿Sí? Pero donde yo la tome horaria, al tomar la horaria, eso me da menos 2 pi por i. Es por esto, o sea, la cuna de que sea antihoraria, horaria es por esto. ¿Listo? Bueno, sí hay que estar pendiente de eso, o sea, que diga que es antihoraria o que diga es horaria. ¿Listo? Bueno. Profe, ¿pueden salir más de 2 o 3 integrales? Sí, es que eso depende del número de singularidades que haya. ¿Listo? Bueno, son las 2:15. Alcanzamos a hacer el otro método, mire. El otro método es por fracciones parciales, sale más fácil. Si a usted se le facilitan las fracciones parciales, ¿no? Pues bueno, yo no me voy a detener en calcular unas fracciones parciales porque pues usted ya, pues digamos, método de fracciones parciales. Cuando están las dos singularidades, ¿no? Z más 3. Bueno, entonces hacemos fracciones parciales, o sea, como están las dos, pues entonces nos vamos, hacemos las fracciones parciales, como siempre. Entonces llegamos y tomamos acá, entonces escribimos partial fractions. Profe, ¿las fracciones parciales solo sirven para cuando hay dos o más singularidades? Sí, ¿O también cuando una?
No, cuando hay una no. Cuando hay una no es necesario. Ay, ahora el internet no quiere andar, mano. A ver, entonces, partial fractions. Entonces, z dividido entre z más 1 por z más 3. Entonces, ahí están las fracciones parciales. Esperemos que las calcule. No va a demorarse mucho. Y entonces, pues, las fracciones parciales nos da 3 medios que multiplica a 1 sobre z más 3 menos 1 medio sobre z más 1 sobre 1 sobre z más 1. ¿Listo? Eso nos da las fracciones parciales. Entonces, pues, bueno, usted las calcula, ¿sí? Entonces usted calcula las fracciones parciales, nos da esto. Entonces observe que esto va a quedar de la siguiente manera. Esa integral, o sea, la integral sobre c de z sobre z más 1 por z más 3 va a ser igual a la integral cerrada sobre c de 3 medios sobre z más 3 más la integral cerrada de menos 1 medio de z más 1. ¿Listo? Pero entonces, pues, usted ya sabe que esta integral la va a calcular en 3 y esta la va a calcular en 1. Pero ¿qué pasa? Pues bueno, como usted ya puede estarse dando cuenta, pues en realidad esto le va a quedar es, pues, f, ¿quién es? F es 3 medios. Entonces le va a quedar 2pi por i que multiplica a 3 medios más 2pi por i que multiplica a menos 1 medio. ¿Por qué? Pues porque esta es su f, este es su f y este es su f. ¿Sí? Entonces, pues es simplemente integrar acá 2pi por i por 3 medios, que es lo que le queda aquí arriba, más 2pi por i por menos 1 medio. Y pues ahí obtiene otra vez el 2pi por i que ya quería encontrar. ¿Sí me entiende? Fácil, ¿no? O sea, mire, por los dos lados tiene que darle lo mismo. Y también ahorita cuando veamos el método de residuos, por residuos también le tiene que dar lo mismo. O sea, si no le da lo mismo es porque algo hizo mal. Profe, ¿Qué pasó? hago una pequeña pregunta. Va más que todo respecto al taller, que por ejemplo se nos coloca un ejercicio. ¿Sí o sí tenemos que hacer el procedimiento de las fracciones parciales o lo podemos de una dejar ahí? No, las fracciones parciales no. Eso usted lo sabe, eso Wolfram lo hace. Eso no. A mí no me interesa ya que me llenen una hoja ya de fracciones parciales o para qué. Eso es de tercero primaria. ¿Listo? O sea, a mí lo que me interesa es que las fracciones queden bien. ¿Sí? O sea, asegúrese de eso. De eso sí tiene que asegurarse, que las fracciones estén bien hechas. Porque si las fracciones están mal hechas, ¿y qué estamos haciendo? ¿Listo? Bueno. ¿Claro hasta ahí lo que estamos haciendo o no? Claro. Bueno, eso espero porque se viene otro ejemplo. Se viene otro ejemplo. Y quiero que usemos ese otro ejemplo para poder introducir el tema con residuos. ¿Listo? Con residuos, pues a mí me parece que es más fácil. Los tres métodos son fáciles. O sea, este primero, el de fracciones parciales, cuando hay dos, porque pues hay una no sirve fracciones parciales. Y el de usar los residuos también es más fácil. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay funciones donde se puede complicar el cálculo del residuo. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. Pero el resto, hágale que todo bien. O sea, cualquiera de los tres me parece a mí que es trabajable. Cualquiera lo puede usar. Puedo usar cualquiera de los tres, no hay ningún problema. Integral
calcule integral cerrada, bueno, cuando integral cerrada z3 más z sobre 2z más 1 a la 3, mira, aquí ya estamos cambiando de problema, de z, cuando C es el círculo unitario en sentido antihorario. Lo que les digo, sentido horario o antihorario, eso es lo único que cambia, es el signo. ¿Listo? O sea, si es horario, póngale un menos por delante y ya. Bueno, aquí ya cambian las cosas. Aquí ya cambian las cosas porque resulta que tenemos un polo, pero ese polo es de orden ¿qué? ¿3? Ese polo es de orden ¿Tres? 3. Espero que eso sea claro. Bueno. Y sabemos... Como el agua, profe, ¿Cómo? como el agua. Del río Pamplonita. Entonces, usted tiene 2z más 1 a la 3. Bueno, entonces necesitamos saber, pues es fácil ver que la singularidad es un medio, ¿no? ¿Tengo que resolverlo o es fácil ver que es un medio? Menos un medio. Menos un medio, sí. ¿Lo calculo o es fácil de verlo? Bueno, ¿usted cómo calcula eso? Entonces usted dice que 2z más 1 a la 3 es igual a 0. Entonces usted saca raíz cúbica de 2z más 1 a la 3. Es lo mismo que la raíz cúbica de 0. Pero entonces, bueno, entonces esto implica que 2z más 1 es igual a 0, lo cual dice que 2z es igual a menos 1. Entonces z es menos 1 medio. Sí, o sea, nada del otro mundo. Se da una cuenta que no. Sí. Menos un medio. Entonces la singularidad es en menos un medio. ¿Qué pasa en menos un medio? Pues tengo un polo de orden 3. Pero, resulta que cuando yo tenga una singularidad que se repite, porque en realidad pues la singularidad de menos un medio se está repitiendo 3 veces, en algún sentido, ya no me puedo ir por la fórmula que tenía antes. Ya no me puedo ir por esta fórmula. Me toca irme por la fórmula esta que está acá, la enésima. Me toca irme por la fórmula enésima. ¿Y eso qué implica? Bueno, pues eso implica que ya le toca identificar, primero que todo, de qué orden es el polo, y después de identificar de qué orden es el polo, hacer esa cuenta que está ahí, teniendo en cuenta el n factorial. ¿Listo? Entonces, ojo con lo que voy a hacer. Ojo con lo que voy a hacer. Lo primero que hay que hacer es lo siguiente. O sea, note que la fórmula es así: z menos z sub 0 a la n más 1 igual a 2pi por i sobre n factorial por la enésima derivada en z sub 0, ¿sí? Pero ojo que esto es un polinomio que el z está acompañado por 1. Entonces, como el z está acompañado por 1, hay que hacer una factorización. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque mire que nosotros tenemos nuestra función. ¿Quién es? Nuestra función es z a la 3 más z sobre 2z más 1 a la 3. ¿Listo? Tenemos que hacer una factorización acá. Entonces, mire, eso le queda z a la 3 más z, que divide a ¿quién? Divide a
2 por z más 1 medio, todo esto elevado a la 3. ¿Es claro lo que acabo de hacer ahí? Sí, profe. Bueno, esto es lo mismo que z a la 3 más z sobre 2 a la 3 por z más 1 medio más 1 medio a la 3. ¿Listo? Y eso es lo mismo, que 1/8 que multiplica a z a la 3 más z sobre z más 1 medio a la 3. ¿Listo? Bueno, ¿es claro eso que acabo de hacer o no? Diga, hable ahora o calle para siempre, porque si no, después se pierde. Cuénteme. Sí, sí. Sí, todo bien. Puedo continuar. Todo bien, todo bien. Bueno. Entonces eso quiere decir que la integral cerrada sobre c de z a la 3 más z sobre 2z más 1 a la 3, esto es igual a 1/8 de la integral de z a la 3 más z sobre z más 1 medio a la 3 de z. No le olviden de z. Y entonces, bueno, ahora sí tenemos nuestra integral en los términos que queremos. Ahora sí tenemos la integral en los términos que pide la función, ¿no? Y entonces, en ese sentido, n es igual a ¿cuánto? De aquí según la fórmula. ¿A 2? N es igual a 2. ¿Listo? Como n es igual a 2, pues entonces hay que calcular la segunda derivada de la función que está aquí encima. ¿Listo? Porque hay que calcular f2. O sea, yo sé que n es igual a 2, lo cual implica que hay que calcular, o bueno, que esta integral va a ser igual a, lo cual implica que la integral cerrada de z a la 3 más z, bueno, 1/8 de z más 1 medio a la 3 de z, eso va a ser igual a ¿qué? A 1/8 que multiplica a 2pi por i sobre 2 factorial, mire la ecuación, 2pi por i sobre 2 factorial por la segunda derivada de f. ¿Y quién es f? Lo que queda encima. F es esto que está aquí es f de z. ¿Sí? Entonces hay que calcular la segunda derivada de z a la 3 más z y ya. Bueno, y evaluarla. Bueno, ahí ya no. Y evaluarla en z igual a menos 1 medio. Ahora sí, ya. ¿Listo? Ahí falta otro paréntesis. ¿Listo? ¿Claro está ahí o no? Entonces, usted se va por aquí un ladito y hace la derivada. Entonces, pues usted sabe que si f de z es z a la 3 más z, pues entonces la primera derivada pues le da 3z cuadrado más 1 y la segunda derivada le da 3z. ¿Listo? Entonces ya sabe que la segunda derivada le da 3z, entonces eso quiere decir que esto es 1/8 que multiplica, no mentira, 6z
6z. Entonces, eso quiere decir que esta integral le queda 1/8 que multiplica a 2pi por i sobre 2 factorial. Y eso multiplica a 6z evaluado en z igual a menos 1/2. Y entonces, pues eso es 1/8 que multiplica a 2pi por i. 2 factorial es 2, pues entonces, bueno, voy a dejarlo ahí. 2 factorial que multiplica a 6 por menos 1/2. A 6 por menos 1/2. Entonces esto le da 1/8. ¿1/8 de qué? 1/8 de pi por i por menos 3. Y entonces pues eso se resume a menos 3 pi por i sobre 8. ¿Claro está ahí o no? Profe, ¿podría explicarlo desde de la primera derivada, que es que se me fue el internet? Mire, usted tiene f de z igual a z a la 3 más z. ¿Listo? Calcula la primera derivada. La primera derivada pues le da 3z cuadrado más 1. ¿Listo? Esta es la función. La segunda le da 6z. ¿Listo? Profe, disculpe, ¿ahí es segunda derivada siempre o es por el n? Es por el n. Ah, por el n. No. Entonces le queda 6z. Entonces 2pi por i sobre 2 factorial 6z evalúa en menos 1/2. Evalúa, hace la cuenta, multiplica lo que tiene que multiplicar. Entonces 2pi por i sobre 2 factorial, 6z en menos 1/2, pues eso es menos 3. 2 factorial es 2, entonces con el 2 se va, entonces le queda pi por i. Entonces menos 3 por pi por i por 1/8. Pero entonces eso es menos 3 pi por i octavos. Y ya, eso es. ¿Listo? Sí, señor. Vale, profe, me permite un momento, puedo para transcribir. Hágale. Y alcanzamos. Yo creí que no iba a alcanzar, pero alcanzamos. Ahora se viene lo bueno. Aunque se necesita que sean polos. Y ahora que lo pienso, o sea, si son singularidades esenciales, no se puede integrar. O sea, uno puede integrar sobre polos porque pues los polos al fin y al cabo los polos son ¿qué? Son puntos que usted puede rellenar, ¿sí? Pero en cambio, si usted tiene una singularidad esencial, pues eso implica que bueno, eso es, o sea, usted no puede encerrar el punto, ¿no? Entonces sí, solo se puede hacer con polos. Sí, ahora que lo pienso. Vea, y mire lo bacano que va a pasar ahora. Tercer método. ¿Ya copió o no? Sí, profe, ya. Bueno, entonces, tercer método. No sé si, o sea, hay en la experiencia que he tenido, la gente es más fan del teorema de residuos. Pero yo no sé, o sea, a mí me parece que los tres son iguales. Pero bueno, usted decide. O sea, le estoy dando tres armas. Usted verá cuál usa y cómo la usa. Desde que la use bien, teorema del residuo de Cauchy. Teorema del residuo de Cauchy. Entonces, si f de z, digamos que
que las condiciones son parecidas. Si f de z es analítica, sobre y dentro de un contorno C, aparte de un número finito de polos, o sea, ¿qué quiere decir eso? O sea, quiere decir que la función debe tener un número finito de polos, ¿sí? Se cumple que la integral cerrada sobre C, o sea, la C debe contener los residuos. ¿Listo? De f de z, o sea, aquí olvídese de dividir. Yo creo que es por eso. Yo creo que la gente lo prefiere por eso. Porque aquí usted se olvida de dividir. Esto es 2pi por i por la suma desde n igual 1 hasta hasta k de los residuos de f en z sub i, donde z sub 1, z sub 2 hasta z sub k son polos de f. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la integral va a ser simplemente 2pi por i por la multiplicación de la suma de los residuos de f, la suma de los residuos de los polos de f, de los polos de f sobre y dentro de C. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que lo único que me va a interesar es hacer el contorno. Hago el contorno y miro si por dentro hay polos. Y si por dentro hay polos, pues entonces calculo los residuos de esos polos, sumo esos residuos, lo multiplico por 2pi por i y ya. Se acabó. ¿Listo? Ejemplo. O sea, ya usted se va a olvidar de dividir, pero de todas maneras no se va a olvidar de factorizar, porque resulta que, bueno, usted, ejemplo, es integral sobre el contorno C de z sobre z cuadrado más 4z más 3 de z. Vamos a hacerlo con un ejemplo anterior para que vean que es lo mismo. En el contorno, no me acuerdo en qué contorno, en el círculo con centro en 1, en menos 1 y radio 2, sentido antihorario. ¿Listo? Bueno, entonces lo que les digo, ¿qué nos va a interesar? Calcular los polos. Entonces, pues ya sabíamos que las singularidades eran z igual a menos 1 y z igual a menos 3. ¿Sí? Esas eran las singularidades. Y entonces pues sabemos que para calcular el residuo de f en menos 1, el residuo de f en menos 1, como son polos simples, pues es simplemente calcular el límite cuando z tiende a menos 1 de z más 1, que multiplica a z sobre z más 3 por z más 1. Entonces eso es lo mismo que el límite cuando z tiende a menos 1 de z sobre z más 3. ¿Y esto cuánto es? Pues esto es menos 1/2. Y el residuo
de f en menos 3, pues es límite cuando z tiende a menos 3 de z más 3 que multiplica a z sobre z más 3 por z más 1, por ser polo simple, es igual entonces al límite cuando z tiende a menos 3 de z sobre z más 1, y pues eso le da ¿cuánto? Pues eso le da menos 3 sobre menos 2, o sea 3 medios. Y entonces pues lo que habíamos visto ahorita, pues la integral de z sobre z cuadrado más 4z más 3 es igual a 2pi por i, que multiplica a menos 1 medio más 3 medios, o sea 1, 2pi por i. ¡Ya! Se habían copiado, ¿no? ¿Sí me entendieron? Es que a mí me emociona haciendo cuentas. ¿Claro o no? Ay, se me fueron. Profe, ¿puedo bajar un poquito? Profe, por mi parte sí le entendí. ¿Seguro? Sí, señor. Bueno, entonces es eso. O sea, usted encuentra los polos. Los cuenta. Entonces hay tantos polos. Entonces, calcula los residuos de esos polos. Suma esos residuos, multiplica por 2pi por i y chao. Se acabó la integral. No sé qué les parezca. Aquí les doy las 3 armas para calcular integrales de contorno. Entonces ya hagan con ellas lo que puedan hacer. ¿Listo? Profe, una pregunta. Si llegara el caso y usted pusiera en el quiz en el parcial, ¿usted nos encerraría con alguno de esos casos o podría dar la libertad de escoger entre los tres? Lo que les estaba diciendo estas 2 horas. Le doy las 3 armas, haga la que usted se le facilite. Ah, sí, pero hay casos donde pues a veces lo encierran a uno y lo dejan en no aplique tal caso. Por eso pregunta otra vez. No, yo creo, no, con esto no. Con esto no, como usted lo quiera hacer. Claro que depende, ¿no? O sea, tiene que cumplir las condiciones. O sea, si usted... Mire, eso puede ser una pregunta cascarera en el parcial. O sea, puede que le dé un contorno que no sea cerrado. Sí, entonces si es un contorno que no es cerrado, no lo puede hacer por esto. Porque está mal, porque... Sí, o sea, si no es un contorno cerrado, le toca irse por el método de la parametrización. ¿Sí me entiende? Sí, señor. Es que tenga cuidado con eso, pero si es una integral cerrada, hágala como pueda. Esto es una supervivencia. Y la verdad el método de integrales es fácil. Bueno, ¿y para qué se usan las series, ¿no? Entonces las series se usan pues también para poder calcular los residuos, ¿no? Porque pues al fin y al cabo un residuo es un coeficiente de la serie de Laurent, ¿no? Entonces pues bueno, hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? ¿Dónde hay ejemplos? Ejemplos hay, espéreme aquí o ya, es donde hay ejercicios, ¿no? Donde hay ejemplos. Mira, están saliendo hasta bonitas las estas. Ejemplos donde hay de integración. Bueno, entonces mire, aquí está el capítulo 14, ¿no? Este capítulo 14 es todo lo que vimos. Entonces es, bueno, dividir el camino, haciendo las cuentas del camino, mira, haciendo las parametrizaciones, bueno, lo otro pues, bueno, entonces aquí está el ejemplo de 1 sobre z a la n,
eso también lo hicimos. Esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. Teorema integral de Cauchy, entonces pues necesitamos que la curva sea simple. La independencia de la trayectoria. Y entonces este es el primer teorema que vimos de que nos sirve solo evaluar en el punto, o sea, evaluar en el punto inicial menos el punto final. Aquí está la demostración. Y la independencia de la trayectoria, entonces acá está el teorema de Cauchy. Bueno, eso es para cuando hay huecos. Y entonces, pues, bueno, aquí está entonces. Esta es la que se llama la integral de Cauchy, el teorema de la integral. El teorema de la integral es este, ¿no? Entonces, pero este es para cuando es un polo simple. O bueno, cuando hay una singularidad. Cuando hay varias, pues bueno, entonces hay que derivar. Y entonces, mire, aquí está cuando hay varias. Y entonces, vea, todos los ejercicios que están en ese capítulo le sirven. ¿Listo? Entonces, bueno, usted podría calcular todas estas integrales. Entonces, mire, counterclockwise. Entonces, hay que hacer las integrales. Entonces, ay, no, mentiras. Estaba diciendo mal. Y qué desgracia. Counterclockwise es esto, antihorario. Uy, no, qué desgracia. Y clockwise sí es horario. Uy, qué tristeza decir lo que dije. Olviden lo que dije al principio. Counterclockwise antihorario y clockwise horario. Por ejemplo, hay cosas de estas donde pues es una metida entre la otra. Entonces, pues bueno, esa es restar la que está afuera de la que está por dentro. Y entonces, pues, ¿dónde está acá? Aquí está entonces el teorema del residuo. Entonces, capítulo 14, ¿no? Entonces, todo el capítulo 14 usted ya lo puede resolver. El capítulo 16, pues, es la de las series de Laurent. Entonces, está el teorema de residuos. Entonces, pues, la fórmula para... bueno, aquí calculan los residuos. Y entonces, aquí está el método de integración por residuos. Entonces, el método de integración por residuos, pues es esto, vea, es lo que está acá. Entonces, bueno, calcule los residuos y entonces, pues, aquí están las fórmulas de calcular residuos y entonces aquí está el teorema de los residuos. ¿Listo? Y ya, eso es todo, eso es lo único que uno hace integrando. ¿Qué hacemos qué vamos a hacer el otro jueves, ¿no? Porque el lunes es festivo. Bueno, primero que todo aprovechen ese lunes para estudiar todo, ¿no? Entonces, series de Taylor, series de Laurent, residuos de nuevo. Pero entonces, pues ya no le van a preguntar residuos así solo, sino que, bueno, calcule una integral o haga algo así con esos residuos. Y, o sea, si usted calcula la integral, lo que les decía ahorita, o sea, si usted le dicen calcule esta integral, usted la calcula como pueda. Pero de todas maneras usted sí debe saber calcular residuos. ¿Sí? No implica que la integral haya que hacerla por residuos. No sé si me entienden lo que quiero decir. Y bueno, mire, ahí tiene para que se entretenga calculando integrales. Y ya, eso es todo por hoy. En el otro libro también está eso. No se preocupe que aquí también hay. Si quiere ejemplos, aquí hay ejemplos. Mire, singularidades, ceros y residuos, ejercicios de singularidades. Bueno, en cero no los vamos a usar, o sea, solo singularidades, residuos, calcular residuos. Y bueno, aquí está. Entonces, están las integrales de contorno, haciéndolas por caminos, también las hacen por caminos. El teorema el primer teorema de Cauchy. Entonces usted va de ahí la singularidad, hace ejercicios de las integrales sobre los contornos que le piden acá, hace el teorema del residuo. Entonces aquí con el teorema del residuo pues también lo puede calcular. Esto de integrales reales no lo vamos a hacer, o sea, solo hasta integrales por medio de residuos. Y pues bueno,
Aquí terminamos integración, no vamos a ver más integrales y empezamos el otro corte con transformada de Laplace otra vez, por ahí unas 3-4 clases de Laplace máximo. Bueno, 3 o 4 clases incluían las aplicaciones, y yo creo que una vez salimos de Laplace y nos vamos de una a Fourier. Listo, y ahí ya termina el curso, porque no creo que alcancemos a transformar. Yo creo que alcanzamos a ver Laplace y Fourier para el último corte, y eso fue todo. ¿Listo? Bueno, eso es todo. Ya.